Buenas noches, las 18:08 menos 5 UTC desde Colombia. Esta semana han sucedido nuevas informaciones respecto a la captura de Santrich. Fue capturado el 9 de abril, estamos a 25 de abril, han pasado 16 días desde la captura. Marlon Marín, que es el sobrino de Iván Márquez, Luciano Marín, parece, según lo que han indicado, que trabajaba para la DEA desde antes del operativo. Se han tejido bastantes versiones, como que tenía negocios ilícitos de narcotráfico desde antes y había sido ya advertido, sorprendido por la DEA y amenazado para que empezara a colaborar. Es decir, ha tenido la vida que tiene todo informante de una agencia de inteligencia o de alguna agencia policial, que es ser un criminal, ser sorprendido, pero perdonado, indultado, bajo un acuerdo si entrega a más personas y empieza a trabajar a favor de esas agencias. Eso es un método muy común que se ha utilizado desde mucho tiempo atrás. Al parecer Marlon Marín trabajaba desde antes con la DEA debido a sus negocios ilícitos que tenía antes. Son hasta el momento solo rumores, especulaciones. Pueden visitar la página de Marlon Marín en Facebook y verificar la información. Desde 2014 aparece Marlon Marín con viajes a Cuba en yates, aviones, con la familia, niños menores, una niña, un niño, y viajando y con comentarios de sus personas más allegadas, conocidas, amigos de la Amazonía, del Caquetá, personas de su entorno familiar de apellido Marín, sorprendidos de cómo le estaba yendo bien, que era sorpresivo de la manera como había empezado a llegarle dinero o irle bien en la vida. Eso sí lo pueden verificar a través de la página de Facebook de Marlon Marín, que sigue activa. En esta página se ven bastantes fotos que tiene él viajando constantemente a La Habana. Al parecer desde esa época ya trabajaba como agente de la DEA. Es una persona del Caquetá, la familia de Iván Márquez, de Luciano Marín, es del procedente del Caquetá. Por lo tanto, en el Caquetá hay un entorno familiar bastante de ese apellido. Y el sobrino de Iván Márquez vivía en Caquetá, pero de un momento a otro empezó a irle bien en los negocios, al parecer. Y empezó a contactarse directamente con La Habana, con el proceso de paz, a buscar a su familiar, a buscar a su tío. Dentro de las declaraciones de Iván Márquez está que, con el respeto de la hermana, porque es un sobrino, es hijo de una hermana, pero que el sobrino, ya había tratado a él de implicarlo, lo había buscado, lo estuvo buscando por un tiempo y se le apareció, que hacía mucho tiempo que no lo veía. Marlon Marín no había pertenecido a las FARC, no había sido militante de ninguna manera, lo que dicen pues los comandantes de la FARC, lo ha dicho ya Victoria Sandino en una entrevista a la W, lo ha dicho otros comandantes y lo ha dicho el mismo Luciano Marín, Iván Márquez, que él no lo conocían, lo vinieron a conocer en el proceso de paz, que se empezó a acercar y que lo buscó personalmente a él como el tío y lo saludó y que tío, que mire que estoy trabajando en unos proyectos agroecológicos, bueno, en una finca en la costa Caribe, en el Atlántico, y que estaba con un proyecto y que quería que saludara a unos amigos de él a través del celular, y le entregó el celular a Iván Márquez, que para que
le diera las gracias a los amigos que habían invertido en el programa porque se suponía que ese programa ayudaba a la paz. Entonces que Iván Márquez como representante de las FARC tenía que estar agradecido con los que invertían en eso. Entonces es un absurdo porque quien tiene que estar agradecido son ellos están en ese momento es obteniendo una ganancia, están invirtiendo en un proyecto, pero eso no es gratuito ni es regalado, se supone que ellos están ganando por esa inversión, no son ningún estado, fuera un estado como Noruega, que hubieran dado unas donaciones, es otra cosa, de pronto se puede a nivel diplomático dar un agradecimiento, pero a un particular y a unos fulanos que estaban invirtiendo en unas supuestas fincas, le dice el sobrino con el que no había visto hace bastantes años, de pronto no especificó si lo conocía cuando estuvo pequeño, pero Iván Márquez desde el tiempo que estuvo militando en la FARC, pues no había vuelto. Recuerden que Iván Márquez también estuvo un tiempo como congresista a nombre de la UP, pero después volvió nuevamente a la organización armada y de un momento a otro aparecer el sobrino que estaba invirtiendo en procesos de agroecológicos sobre el proceso de paz y que le entregaba el teléfono para que le dijera a los amigos que habían invertido que le diera las gracias. Entonces Iván Márquez, siendo un comandante, eso le pareció un irrespeto, porque como comandante todavía lo era en esa época porque no se habían desmovilizado, estaban en los procesos de paz y todo eso. Y bueno, puede que sí se hubieran desmovilizado ya para los procesos de paz, pero igual era una falta de respeto, de pronto algo muy pueril, muy inocente, tratar de tomar a una persona ya que ha venido de la guerra, de un rango ya de general dentro de la guerra, de un comandante que le diera las gracias a unos fulanos por haber invertido en un proceso y le entregó el celular. Entonces Iván Márquez dice en la entrevista que hace poco salió en CMI que no le faltara el respeto, que estaba pensando, que sí, se ofendió por la petición. Y claro, uno de pronto hubiera estado presente dentro de esa escena, tío y sobrino, y uno, bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál falta de respeto? No, unas Pero relaciones sabe esporádicas, más el diablo muy por esporádicas. viejo que por diablo. Nos visitó a La Habana como Al alguna parecer vez, estas llamadas, estas cuatro gracias que ocasiones. estaba buscando el sobrino, era Iba para de vez en cuando a grabar la casa. la voz de Yo no Iván sé, Márquez pero dentro de una llamada. Posiblemente esos me supuestos sorprendió la amigos última vez que que lo tenía vi. eran también Dijo, agentes de vine, la vengo DEA de por allá de unos proyectos productivos con unos y amigos. tomaban la Estoy conversación, sembrando hubieran peces tomado la en conversación Santa de que él Lucía, dándole en las Atlántico. gracias ¿Qué? por estos proyectos y por haber Unos invertido peces allá en como lo Santa estaba Lucía. tratando de manipular el sobrino, se hubiera tomado Y yo quiero que usted les agradezca. como ¿Agradezca qué? un Que no les cierre hayan dado de dinero, algún unos trato, de dólares. alguna negociación. No, y que no, que mire, que el teléfono. Entonces, obviamente era una Estamos en trampa, una pero trampa demasiado aquí, me parece infantil versátil. Dije, de algo de una respeto, persona, un necesario sobrino esta vez. a un comandante y decir, no, que me le dé las gracias a fulano. Se notaba de todas formas cierta improvisación y cierto afán, cierto agotamiento del tiempo para tratar de buscar esas pruebas. Porque hubieran tenido más tiempo, de pronto hasta toman y hacen las cosas más calmados y pueden tomar esas grabaciones y hacer los montajes correspondientes. Pero la idea en ese momento era que estaba presionado, pronto no tenía mucha oportunidad de acceder a su tío y de pronto eran de las únicas ocasiones en las que hubiera podido haberlo hecho. Esta, esta anécdota la contó Iván Márquez en la entrevista que se le realizó en CMI. Es posible uno con esa forma de obrar del sobrino, el, o que la DEA estaba participando dentro de ese plan y tenían poco tiempo para culminarlo, o el sobrino desde el principio estaba también engañando a la DEA y diciéndole que iba a hacer que el tío, que era el que mandaba y que tenía la droga, la cocaína, iba a hablar con ellos.
Es posible también que en ese momento no trabajara para la DEA todavía, pero sí que hubiera pensado él que estaba trabajando con unos narcotraficantes que lo habían contactado, porque que esa es la otra versión que había dado la misma DEA y la Fiscalía colombiana, que Marlon Marín era un corrupto que tenía contactos de alto nivel, aprovechando el apellido, su familiaridad con uno de los miembros de las FARC, y había conseguido negocios, se había logrado colar de alguna manera. El problema es que esa versión no me cuadra, porque cualquier persona, por más familiar que sea, no se va a poder colar y manipular a gente tan versada en el AMPA, en el crimen, en la corrupción, porque Marín en las interceptaciones que se hicieron estaba hablando no con cualquier persona, estaba hablando con personas ya entendidas y versadas y con experiencia dentro del mundo criminal de la corrupción en Colombia. Eran de otros partidos de derecha, de Cambio Radical, de otros partidos, y no por tener un apellido va a engañar a una persona que pues no se le nota un nivel de cultura, a pesar que dicen que es abogado y que se graduó, que vivía en el Caquetá, pero no dentro de sus declaraciones, dentro de la forma como escribe en el Facebook, que tiene desde hace 4 años, no se ve que sea una persona pues bastante inteligente para lograr hacer, como decir, una especie de embajador de la India, de llegar a engañar a sus interlocutores. Con 80 familias, ¿sí me entiende? Con 80 familias la dejé. Sí, con 80 la dejé. Con 80, que si es la versión del... Por lo tanto, la versión que da la Fiscalía no me parece de pronto muy creíble, es como una mitad a medias. Sí era un corrupto que estaba, pero era un corrupto que parecía ya tener los contactos abiertos, que le habían dado, lo habían contactado, es decir, podía ser ya una persona que estaba trabajando para la inteligencia o para la misma Fiscalía o para la misma DEA, contactado para infiltrarse con su misión ya de robarse esos dineros y sabotear los procesos. Esos robos fueron a alto nivel. En los robos generalmente que hemos visto en el ejército son contratistas. Yo he sostenido la teoría de los contratistas de alto nivel que han estado robando en el proceso. Dentro de esa versión, que es un poco más creíble, podría encuadrar a Marlon Marín como una persona que estaba trabajando ya para una agencia de inteligencia. En ese tiempo en la que la Fiscalía toma esas conversaciones, ya él, por el perfil, por la forma como está obrando, ya se miraba que estaba trabajando para una agencia. Porque cómo va a tener una persona de ese perfil, de vivir en Caquetá, que sus mismos familiares ven que no tiene ningún éxito en la vida, y cuando hace un viaje ahí sí se sorprenden. O sea, como, fue un viaje. Pues es una persona que no ha tenido un éxito y hace un viaje y ya todos se sorprenden. Entonces, como alguien que compra una moto, para alguien que tiene dinero, que es exitoso, comprar una moto y le está yendo mal, de pronto sorprende a lo inverso. Pero que lo miren con una moto, un carro y, uy, cómo le fue de bien, es porque alguien que nunca lo ha tenido. Y sorprende dentro de su entorno que eso esté sucediendo, ese cambio tan radical, tan abrupto dentro de su vida, dentro de su estatus de vida. Fue un cambio brusco, acelerado, afanoso. Y eso es lo que se nota dentro del perfil de Marlon Marín, unos cambios del cielo a la tierra, de vivir en una zona rural a estar viajando con fotografías en el mar, con yate, en avión, llevando a su familia, constantemente en viajes al exterior, coincidiendo con el proceso de paz. Entonces mira uno esa relación. Además, la otra relación está con la conexión de Venezuela y FARC. Recuerden que en el año 2015 también fue capturado los sobrinos políticos de Maduro, es decir, los sobrinos de la esposa del presidente Nicolás Maduro,
En el 2015 la DEA le puso una trampa a estos dos muchachos de menores de 30 años y los capturó en Haití. Al capturarlos en Haití, los llevaron inmediatamente detenidos hacia Estados Unidos. Se alegó un secuestro, una extraterritorialidad, una violación de la soberanía, pero estaban en Haití. Haití es un gobierno débil y Estados Unidos, imponiendo la fuerza, hace lo que quiera. Pues se llevaron a estos muchachos y allá los condenaron. Los muchachos llegaron, según los juicios, a confesar que sí, que ellos llevaban droga, que lo hacían habitualmente, que trabajaban desde los 18 años traqueteando. Utilizaban su familia, su apellido, sus relaciones con su tía para obtener privilegios del Estado, para estar cerca a su familia y con eso moverse sin ningún tipo de control. Habían corrompido a guardias presidenciales, había gente metida de la seguridad moviéndolos a ellos con las drogas, saliendo de los hangares presidenciales, o no digamos que eran hangares presidenciales, sino de los que habitualmente salía el presidente, porque no son de ellos. Primero, son del Estado, y segundo, no es que exclusivamente los use él. Son públicos, pero generalmente los utiliza y tiene privilegio el presidente de utilizarlos, y ellos estaban utilizando pues el apellido, su relación con también sobrinos de Nicolás Maduro, sobrino pues de una figura importante, para moverse y tener estos privilegios. El hecho en el derecho, los hechos relevantes para el derecho son no tanto si eran o no delincuentes, como lo dijeron, sino también que no se violen los derechos de estas personas. Es también importante que la justicia, cuando se imparta la justicia, no adopte una actitud criminal, es decir, que la justicia no se convierta en un criminal más para capturar al criminal. Y eso fue lo que sucedió en este caso. La justicia norteamericana es una justicia criminal, ampona, narcotraficante, traqueta. Es igual de delincuente que cualquier otro delincuente. Las cárceles de Estados Unidos están llenas de pobres, escasamente habrán algunos narcotraficantes allí, pero porque son extranjeros, y sabe cómo es de racista la justicia estadounidense. Pero la mayoría de población estadounidense es población pobre, negra, pobre y extranjera. La minoría son los blancos, los ricos y los nacionales. Siempre van en ese orden, en ese sentido, una justicia totalmente injusta, que discrimina. Por lo tanto, eso no es justicia. Y actúa como criminales, tal como uno lo ve en las películas de Hollywood, donde los policías matan, asesinan, tumban puertas, todo lo que es violatorio a los derechos, lo hacen. Y en ese caso, no era importante, o puede serlo en un momento dado si la justicia hubiera obrado bien, hubieran respetado los derechos, si los muchachos eran criminales o no, sino de la forma como los capturaban y fueron realmente secuestrados, se les violaron sus derechos utilizando el principio de la seguridad nacional, de ser policías del mundo, la doctrina Monroe. Y ellos se consideran la policía del mundo, entonces se llevaron a estas personas de otro país con trampas, con gente de la DEA, con un narcotraficante en silla de ruedas que duró bastantes años siendo narcotraficante y ahora era informante junto a su hijo. Los dos trabajaban para la DEA y le pusieron la trampa a estos muchachos para capturarlos en flagrancia. En Estados Unidos eso funciona porque allá no hay derechos, porque allá la justicia opera contra los pobres y opera con fuerza, no opera con principios y con el respeto a la ley.
es una justicia ampona, una justicia mafiosa. Estos jueces obviamente condenan a pobres porque ganan mensualmente aproximadamente unos 50 millones de pesos mensuales, más o menos el salario. Es decir, un pobre no podría sobornar a un juez, solo los ricos lo pueden sobornar. Si ganan 50 millones de pesos, los sobornan con 500 millones, dependiendo del caso, o con 1.000 o 5.000 millones, según el caso y según la gravedad del delito. Pero por menos de 50 millones que ellos se ganan al mes, pues no van a aceptar limosnas. Y por eso tanto preso en Estados Unidos es pobre, porque obviamente no van a poder pagar los sobornos de este tipo de jueces en Estados Unidos. ¿Qué hicieron ahora en el caso de estos narcosobrinos? Salieron por la prensa los narcosobrinos capturados en 2015, los condenaron el año pasado, en diciembre del año pasado, el 2017. Fueron encontrados culpables por un jurado compuesto por ciudadanos prejuiciados, ignorantes. Sabe que en las últimas encuestas de Estados Unidos se encontró que la mayoría de la población en Estados Unidos desconocía la historia, desconocía su historia, no sabía ni siquiera qué era el Amazonas. La sociedad de Estados Unidos es una sociedad bastante inculta, bastante ignorante, porque el mismo Estado los ha sometido a esa ignorancia, ha privatizado la educación y la educación pública es mala. No hay bibliotecas, allá los profesores no enseñan, sino se convierten en otros policías. Últimamente ya Trump había declarado que iban a armar a los profesores y los estuvo entrenando en polígono para que en lugar de llevar libros a las escuelas, a los colegios, lleven armas. No para que lleven a educar a los estudiantes, a la población, a los menores, sino para que los intimiden. Y ese es el tipo de educación que se ve en Estados Unidos. ¿Qué se le puede pedir a un jurado de conciencia en esas condiciones? ¿Que piense? Si es un jurado inculto, un jurado que no conoce su historia y que no conoce la historia, no sabe ni dónde está el Amazonas, no me imagino que crean que es Venezuela o que crean que es Colombia, lo que ven en las películas. Y eso es lo que ellos, la educación que ellos tienen, Hollywood, eso es Colombia y eso es Latinoamérica, una sociedad racista, inculta, ignorante. Hay población que protesta, hay población que sale, pero la mayoría de la población, y sobre todo la que permiten en los jurados, son ese tipo de población más maltratada y más golpeada por el mismo Estado. Dentro de la elección del jurado hicieron unas preguntas, una evaluación para saber quiénes sabían de historia y quiénes sabían algo de Venezuela, y con eso los que sabían, estaban más informados, inmediatamente los rechazaron como jurados, porque es una forma como se selecciona el jurado. Usted puede, en el momento cuando va a seleccionar el jurado en Estados Unidos, no es solo al que se elige al azar, sino también hay una parte de entrevista en la cual se descartan los jurados. Entonces, si van a condenar a una persona blanca, por lo menos el acusado es un policía blanco, lo más normal, entre comillas, es que el fiscal o la defensa del policía separe a todos los negros del jurado y no permita y los rechace, y que el fiscal, al contrario, pues trate de, si lo quiere acusar, trate de meter a población negra dentro del jurado, porque sabe que al ser blanco va inmediatamente a utilizar y a explotar el recurso del racismo para que el jurado negro trate de no identificarse con esa persona, odiarla y sentenciarla. Y al contrario, la defensa va a tratar que el jurado esté compuesto solo de personas blancas, para que pues se empaticen con él, y más si es un policía blanco que ha asesinado a un negro, pues lo exoneran de una vez. Incluso se han hecho traslados de jurados de estados para obtener resultados favorables. Si un policía blanco mata a un negro en una población negra, digamos en Nueva Orleans o en alguna parte donde haya población
que así llamen el jurado, la mayoría va a ser negra, pues simplemente trasladan el caso hacia otro estado donde la mayoría sea blanca y con eso la mayoría del jurado va a ser blanco y lo van a exonerar. Ese es el tipo de justicia en Estados Unidos y es la manera como manipulan y para ellos eso es legal. En este caso, estos dos muchachos hicieron lo mismo, hicieron una encuesta, un test, y todos los que estaban como posibles jurados y pasaban el test de historia, los rechazaban. ¿Por qué? Porque ya eran personas que estaban muy informadas respecto a la situación política en Latinoamérica y no les convenía. Tocaba sacarlos y tener en el jurado, entre más ignorantes estuvieran en el jurado, mucho mejor para condenar a estas personas. Y así fue, así seleccionaron el jurado. El jurado los encontró culpables. Las evidencias que mostraban eran unas grabaciones, unos videos y unas fotografías en los que aparecían los muchachos al lado de un supuesto cargamento de cocaína. Nunca se pudo saber si era cocaína o no. Simplemente que se miraban las cosas blancas y todo eso, y que el narcotraficante que trabajaba para la DEA lo cogió con los dedos, ni siquiera con una prueba científica, lo cogió con los dedos y dijo, sí, esto es cocaína. Y esa fue la prueba que sirvió para que el jurado dijera que era prueba suficiente de saber de que eso era cocaína. Podía haber sido, pero se están violando los derechos, se están violando la presunción de la inocencia, se están violando los derechos del capturado, se le está violando el debido proceso, pero es la justicia de Estados Unidos. Es una justicia de show, de espectáculo. Es una justicia de cómo conmover y convencer al jurado, así sea con mentiras, y conseguirlo con un jurado mediocre, ignorante, porque lo seleccionan y lo escogen para que sea así, producto de esa misma sociedad descompuesta de Estados Unidos, de ese estado que no promueve la educación ni la salud. Y fueron encontrados primero culpables, y ya en el 2017, en diciembre, es el juez el que tiene que graduar la pena, dosificar la pena. Lo encuentra el jurado culpable y ya luego quien toma la decisión de cuántos años se les da es el juez. Ya el jurado ya no tiene nada que ver ahí, simplemente el jurado dice, sí, es culpable, señor juez, usted imponga la pena. El juez tiene un tiempo para hacerlo, para estudiar el caso. ¿Cuál fue la sanción del juez? Fue en diciembre. En noviembre, en octubre, tuvieron la última cita y la última oportunidad de defensa, en la cual, ¿por qué? Porque esta pena a ellos se les acusó de intentar, tampoco lo introdujeron, tampoco llevaron el cargamento a Estados Unidos, simplemente por intentar. Es casi el mismo delito que están llevando contra Santris, casi el mismo modus operandi, pero incluso era una cantidad menor. A Santris le dicen que son 10 toneladas, a esta persona eran 800 kilos. 800 kilos por intentar nada más introducir esa cocaína a Estados Unidos, y una supuesta cocaína con una trampa de la DEA. Este crimen en Estados Unidos iban a condenarlos a cadena perpetua por intentar nomás introducir la cocaína. El fiscal estaba pidiendo cadena perpetua y que fuera ejemplarizante, porque era una ofensa, una afrenta contra Estados Unidos, que hubieran intentado entrar 800 kilos a Estados Unidos, como si en Estados Unidos no entraran toneladas de cocaína y no fuera una de las poblaciones que más consumen cocaína. ¿De dónde sacan la cocaína? ¿Por qué no evitan y promueven la disminución directamente en Estados Unidos? ¿Por cómo se disminuye el consumo? A través de la educación, a través de la inversión social, del gasto social. No lo hacen. Ellos tienen una sociedad descompuesta, una sociedad pobre, que no puede vivir sino de eso, no puede vivir sino del consumo del crack, de la heroína, de las drogas mal hechas y de la venta de esas drogas a otras personas más ricas y más pudientes que puedan pagar por ella, porque es una sociedad descompuesta. Es lo que ha hecho el mismo Estado, ha descompuesto esa sociedad, y buscan chivos expiatorios en el exterior
para poder aplacar todas sus insatisfacciones internas, acallar todas las críticas internas, mirando a unos supuestos criminales y unas guerras internacionales que ellos mismos se inventan. Así aplacan psicológicamente a la sociedad, la aplacan y la empiezan a mirar, entonces la hacen sentir un orgullo de ser una policía mundial, mientras tienen a un poco de bandidos y terroristas que los rodean y ellos se están protegiendo de esa amenaza internacional. Mientras se roban y mantienen a la población en esas condiciones. ¿Y qué hicieron? Los condenaron. ¿De dónde venía esa supuesta droga? Y ahí es donde hay otra relación con este caso de Santrich. Lo que dijeron era, en las grabaciones que le tomaron, que supuestamente tomaron de estos jóvenes, ellos dicen que ellos estaban en contacto con un alto mando de las FARC. Un alto mando de las FARC era el que les suministraba la droga y que les dio esa droga para llevarla a Estados Unidos. Cuando el agente de la DEA, el informante de la DEA les pregunta que si los conoce, entonces ellos le dicen no, que es un intermediario. Es un intermediario. Es decir, que ellos creían que era un supuesto comandante de la FARC que les había suministrado la droga para llevarla a Estados Unidos. ¿Qué puede uno pensar? Que incluso hasta la misma DEA creó ese supuesto intermediario, que esa misma, todo estaba encerrado dentro de una burbuja y que no existía ningún comandante de la FARC, simplemente les hicieron creer a ellos eso. ¿Para qué? Para llevarlos y hacerlos llevar, proponerle un negocio de millones, un enriquecimiento fácil, llevarlos con una supuesta droga y detenerlos. Pero ellos nunca conocieron a ningún comandante de la FARC, simplemente alguien que de intermediario se identificaba como un intermediario de un supuesto gran comandante de la FARC en el 2015. Ese fue el operativo que se hizo. Y dentro de la corte, porque eso también fue llevado a Nueva York, fue llevado a la corte también de Nueva York, a la misma que piensan llevar a Santrich. Fueron ahí dentro de este operativo se llevaron 4 fiscales, que son 4 fiscales antiterroristas que trabajan para esa corte. Estos 4 fiscales son conocidos por llevar procesos grandes en contra de otros narcotraficantes. Entre esos está Emil Joseph Bob, es uno de los fiscales que llevó, son 4 fiscales reconocidos en Estados Unidos en esa corte de Nueva York. Esos fiscales que se encargan, ¿qué hace el fiscal? Acusar, y viven en contacto directo con la DEA para encontrar y ascender rápidamente. Entre más casos y más personas condenen, más rápido ascienden dentro de Estados Unidos, dentro de ese esquema de Estados Unidos. Entonces ellos no les importa si en un momento dado la DEA llega a falsificar pruebas o si llega a tener chivos expiatorios. El fiscal no le importa eso. El fiscal lo que importa es si puede llegar a convencer al juez y al jurado de que eso es verdad. Y como la DEA puede llegar a convencer porque son los de la película, son los que salen en las películas de Hollywood haciendo el bien, pues es lo único, y como es gente ignorante y eligen a los jurados a las personas más ignorantes, pues es fácil que les crean, es fácil que los muestren a ellos como los héroes que llegaron a invadir a estos países, pero ellos no lo miran como una invasión, sino que llegaron a detener como policía del mundo, a rescatar y a salvar el mundo del narcotráfico y de los criminales, de los terroristas y de los dictadores de estas tierras, porque somos subdesarrollados, no tenemos leyes, nuestras policías son débiles y corruptas, y ellos sí son los superpolicías que pueden traer la justicia y la paz al mundo. Estos fiscales son los que han llevado los procesos y seguramente va a ser uno de los fiscales. Ahorita no se conoce el nombre del juez ni del fiscal, por lo menos no se ha hecho, pero como es en la misma corte de Nueva York, lo más probable es que estos mismos 4 fiscales que acusaron a los sobrinos de Maduro sean los mismos que estén tras las acusaciones de los comandantes de la FARC. ¿Y por qué eso?
porque resulta que ellos tienen un proceso abierto contra estos narcotraficantes de querer llegar a las cabezas de esa mentira que se inventaron para capturar a esta gente, de estas mentiras que se inventa la DEA para obtener resultados falsos positivos, los mal llamamos en Colombia, pero que allá en Estados Unidos también es bastante común, porque no tienen ningún control, ellos operan por fuera de sus fronteras sin ningún control, son personas corruptas y que no los pueden detener porque no aceptan ninguna corte, ninguna jurisdicción universal. Al haber capturado a los sobrinos de Maduro, ellos dijeron dentro de alguna de las acusaciones que había sido un comandante de la FARC, un alto mando de la FARC, el que le había suministrado a estos narcosobrinos esta droga. Por lo tanto, ellos quedan con el rezago, quedan como con el incumplimiento, con el punto sin cumplir, que falta capturar esos comandantes que participaron en esa operación. Por eso es que después de obtener este resultado, es fácil que a la DEA vuelvan y le aprueben un presupuesto para que sigan operando a tratar de capturar a la raíz y a la cabeza de esta supuesta red que ellos mismos se inventan. ¿Y esa red a dónde va? A tener recursos y a meterse aquí en Colombia, a buscar a los comandantes de la FARC por un supuesto delito de narcotráfico que ellos se inventaron, porque eso es igual una tentativa. Pero a ellos no le importa si es una tentativa, porque para las leyes de ellos puede dar cadena perpetua, porque ellos no tienen ley. Ellos violan los derechos humanos, violan los principios del derecho. Entonces, la relación que existe en esta captura, en esta acusación contra Santrich, para mí es esa misma. Es la misma corte, es el mismo delito, es el mismo procedimiento, una tentativa, y es la misma acusación. Y posiblemente detrás de esto van a estar los mismos fiscales y está también la DEA, buscando chivos expiatorios para seguir con falsos positivos, lo mismo que ha pasado aquí en Colombia, porque nosotros los colombianos tenemos estos mal llamados falsos positivos de asesinatos y falsos positivos jurídicos porque copiamos los procedimientos de Estados Unidos, donde le dan a las personas unos premios, unos méritos, unos ascensos por cada caso que ellos tienen, y les exigen eso, que entre más casos y más resultados de, mejor es. Entre más muertos tengan, mejor policía, mejor militar, mejor agente se es. Entre más gente a la cárcel meta, mejor fiscal es. Esa es la justicia de Estados Unidos, una justicia que alienta los falsos positivos. Y nosotros al copiar eso fue que se produjo este genocidio en Colombia mal llamado falsos positivos, que fueron simplemente un genocidio. No simplemente, fue cruelmente un genocidio, porque todo el mundo quería que le dieran un descanso, quería un ascenso, y lo más fácil era matar gente. Ahora, ¿qué tan difícil es ir a meter un fiscal por un ascenso? Ir a meter a unos viciosos, mal habidos, hacer limpieza social en la calle metiéndolos a la cárcel, ascender a costa de los cuerpos de los prisioneros, de la gente más pobre. No es nada. Así se ha acostumbrado esa sociedad, así es el Estado, y así está construido actualmente el Estado estadounidense, el del águila calva. Y si quieren todavía tener más resultados, pues qué tanto es venir a un país y decir que cogieron a un gran cabecilla y a un gran narco, un país sin soberanía como arrodillado a Estados Unidos, donde la gente aplaude si vienen los gringos. Llegaron, no, porque nos han lavado tanto el cerebro a la gran mayoría de la población de derecha, que el ejército estadounidense es el ejército salvador, igual como tienen a esa población en Estados Unidos. Así mismo es la población de derecha en estos países, que creen que Estados Unidos es los salvadores. Entren, están en su casa, llévense lo que quieran, violen a nuestras niñas y nuestras mujeres, llévense aquí, hagan justicia. Pues fácil, vienen y sacan, y para ellos allá en Estados Unidos es lo que llaman un pez gordo, y con eso crecen, con eso ascienden. Son falsos positivos. Esta
captura de Santris no es otra cosa sino otro falso positivo de la DEA que siguen, y no es solo contra Santris, según mi teoría seguirían contra todos los comandantes, porque ellos hablan de una cúpula, de que un alto mando, y pues ahí seguirán, y si lo hace uno, pues ya otro le seguirá el camino a ese otro fiscal, y el que quede, no, fácil, ya no va a ser aquí en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en donde puedan y donde no hayan soberanía, en Chile, Argentina. Pueden sacar a cualquiera y crear a su pez gordo con ayuda de estos corruptos de la DEA, de estos matarifes, estos tiro fácil de la DEA. Y sacar a la gente y seguir creciendo y escalando dentro de esa sociedad corrupta y corrompida de Estados Unidos. Ellos no crecen por méritos, crecen por resultados, crecen por cuerpos y por prisioneros. Entonces, esa es mi opinión, es lo que creo que está pasando y es la relación que hay con este caso en Venezuela, en la misma corte de Nueva York, es lo que quieren hacer con Santris. Se enfrentaría como se enfrentaron los sobrinos a una pena de cadena perpetua. Si ellos por 800 kilos se enfrentaban a una cadena perpetua, imagínese a esta persona por 10 toneladas. Finalmente, en octubre, a los sobrinos del presidente Maduro los escucharon nuevamente en una nueva defensa, en la cual ellos pueden tratar de convencer al fiscal y al juez para que no sean tan severos en la pena y le den una mínima. Esta oportunidad la realizaron, la defensa hizo una buena defensa, dio buenos motivos, quién sabe si colaborarían o metió también alguna información, algunas promesas ahí, pero lo de cadena perpetua que podían enfrentar, se disminuyó la pena a 18 años, fueron condenados a 18 años de prisión por intentar introducir a Estados Unidos 800 kilos. Ahora imagínense 10 toneladas. Esa es la justicia de Estados Unidos y eso es lo que tras lo que van ellos. Estas 10 toneladas y esta captura implicaría a esos fiscales, imagínense, seguir ascendiendo, ya no tendrían que volver a seguir un trabajo de campo y seguir jodiéndose, matándose de picapleitos por ahí con criminales de baja monta. Eso es lo que lleva el falso positivo y la política de resultados, y esa es la que impera en Estados Unidos, buscando criminales para ascender. Y criminales no solo buscándolos, sino haciéndolos, creándolos, inventándoselos. Fueron condenados a 18 años, ahora están esperando y quieren repetir lo mismo con Santris, seguir contra la FARC, porque dentro de este proceso quedó establecido que esa droga esa supuesta droga, porque nunca se probó que fuera droga, solo fue la declaración de un narcotraficante, que era informante, en el que dijo que sí, que era de buena calidad porque la cogió con los dedos y dijo, uy, sí, esto es cocaína porque yo soy experto en eso, he sido narcotraficante, y eso quedó en la grabación, y por eso ya le creyeron, o le creyó ese jurado que es compuesto por personas de la calle, escogidos los más ignorantes. Marlon Marín es también una persona venía del Caquetá, un campesino nacido en área rural, supuestamente han dicho que es un supuesto abogado, pero era un abogado fracasado, no tenía mayor relevancia, mayor reconocimiento y era en su zona rural. De repente fue que se encontró con el proceso de paz y con el proceso de paz empezó a viajar a La Habana y a tener viajes en avión y a tener dinero, que todo el mundo se sorprendió de cómo le estaba yendo de bien. Y ahora pues se entregó en la DEA y parece que, según lo que dicen, que llevaba tiempo trabajando ya para la DEA, y por eso fue que dice dentro de los informes que dan en Nueva York, es que hasta el momento nunca se había retirado una extradición tan rápido, o sea, nunca la habían quitado. En 8 días ya se había quitado la orden de extradición contra esta persona y se fue. Entonces dice, lo único que queda de analizar era que para que hubieran quitado esa
esa orden de extradición era porque era un informante, no se presentó, se dejaron vencer el tiempo para confirmar esa extradición y eso nunca había pasado. Y que nunca haya pasado es porque obviamente no lo querían extraditar y era un colaborador, lo querían sacar de la colada. Finalmente él termina yéndose voluntariamente con unos agentes de la DEA. Hace poco ya salió la noticia que había mandado por su familia, ya recogieron a su familia y se la llevaron también para Estados Unidos y están en un programa de protección de testigos en Estados Unidos. No solo a él, sino su familia, pues su familia cercana, no se van a llevar a todos los que quedan acá, sino pues los más cercanos, su núcleo más cercano. Ese fue Marlon Marín, que tiene las grabaciones que trató de estafar, se robó los dineros, estaba tratando de robar los dineros de La Paz, de Noruega, de todos estos países que llegaron a reclamar que se había hecho el dinero. Detrás de eso estaba Marlon Marín. Como digo, no creo que hubiera estado solo, no creo que él tuviera la inteligencia ni el perfil para ser un estafador, sino que tenía que por encima de él estar una organización, posiblemente si no era una organización de inteligencia colombiana, estaba la agencia, la CIA, la DEA, detrás de él, direccionándolo para sabotear este proceso y para robarse en estos dineros. Pescando y mirando de qué manera se infiltraban gente dentro del proceso y tratar de implicar a todos estos comandantes de esa época, hoy excomandantes, y llevando qué medidas ha tomado Iván Márquez. Sabe que Iván Márquez que el siguiente podría ser él. Ahorita en este momento está Santrich, tienen que esperar la Justicia Especial para la Paz. La Corte Suprema rechazó la petición de habeas corpus, la impugnación la negó ilegalmente porque obviamente hubo una violación del debido proceso en la captura, no había una competencia para capturarlo. La Corte Suprema dijo que sí, que la Corte, que era competente la Fiscalía para cualquier petición supranacional, entonces dijo que eso era una petición supranacional, imagínense. O sea, nosotros no tenemos soberanía y tenemos que aceptar lo que diga la Interpol. Una confusión total porque la Interpol es una policía internacional, pero ¿cómo hablar de una supranacionalidad por encima de nuestros derechos y sobre todo sobre los derechos fundamentales de una persona? Es una decisión politizada, no fue toda la Corte Suprema, se aclara, fue uno de los magistrados, porque en caso de la impugnación no es la Corte en pleno y en sala la que resuelve los habeas corpus, las impugnaciones, sino la que la resuelve es un magistrado supuestamente al azar, allá le llaman reparto. Por reparto le toca a él le cayó y él resuelve. En la práctica uno sabe que esos repartos en la justicia nunca son tan al azar como se dice. Al reparto cualquier juez va y llama al de reparto, es amigo de él, mándeme este expediente que llegó, va a llegar tal, mire que va a llegar tal cosa, mándemelo para acá y lo pueden hacer. Así se inventen los sistemas electrónicos de hora y de reparto por un número digital, todo eso se lo pasan por la galleta a toda hora porque los sistemas fallan, porque la luz se va, igual que en las elecciones, la luz se va, los aparatos se dañan y todo tiene que volverse a ser manual. Y así, sencillo. Se fue la luz, el aparato lleva dañado una semana, se dañó ayer, no han venido a repararlo y me tocó mandarlo así al azar. Y eso del reparto, eso del azar, eso es una gran mentira. Cuando quieren que les llegue un proceso, ahí les llega. Le llegó a un magistrado y ese magistrado negó la impugnación. Negó la impugnación bajo estos argumentos. Un magistrado ignorante, un magistrado mediocre, un magistrado prevaricador, que está incumpliendo la ley, y negó el habeas corpus. Un derecho, un principio, es una acción que existe desde la época, casi desde la Inquisición,
Incluso algunos lo remontan desde el derecho romano, cuando viene también el derecho de asilo, el derecho a poder pedir de que se saque de la cárcel a una persona cuando ha sido injustamente encarcelado. Entonces es una acción que está por encima incluso de las constituciones, eso ya es un principio. Y así nomás, no, avaló y le negó la impugnación. Sin embargo, sigue en la cárcel, está en huelga de hambre, lleva 16 días más o menos en huelga de hambre, que pueden conducir efectivamente a la muerte. Él dice que puede ir a la muerte. En este caso está en la picota, lo trasladaron ya de las mazmorras de la fiscalía a las mazmorras de la picota. Dicen que lo han tratado bien, que bueno, está ahí, que están pendientes, pero igual no le dan la libertad, no le dan, bueno, la persona que necesita al lado, y siendo ilógico y siendo extralimitada, porque en nuestra legislación dicen que la privación de la libertad solo se da cuando realmente sea proporcionado, cuando sea necesario privar de la libertad, porque no es una persona que esté condenada, es una persona que simplemente está acusada. Y como acusado no se le ha sentenciado, podría estar en libre. Solo se impone la medida de la privación de la libertad cuando es necesario, cuando miran que la persona es un peligro para la sociedad, un asesino, un homicida mató a una persona, puede seguir matando. Cuando la persona se puede fugar, que es un delito por el cual. Pero en este caso se sabe que esta pena es abusiva, es una pena desproporcionada, porque perfectamente que era un presunto delito que no se llevó de 10 toneladas. ¿Será que va a llevar 10 toneladas, las va a cargar él y se va a ir con 10 toneladas? Eso es ilógico. Podría estar perfectamente que, bueno, el riesgo de fuga, como dicen, pero es una persona que está protegida 24 horas al día por la UNP, porque tiene un esquema de protección a qué hora se va a escapar. Como yo he dicho en otras ocasiones, esa protección, estar uno protegido, es como estar uno encarcelado, extramuros, porque saben, tiene un celular que tiene GPS. Es como cuando a un prisionero le ponen una manilla GPS que saben a todo lado para dónde va. Pueden escuchar lo que habla, ni siquiera cuando llama, sino pueden abrir los micrófonos, porque la plataforma Puma de Estados Unidos, de Colombia, que es de interceptación de las llamadas de los teléfonos, puede hacer todo eso. Aquí de Colombia, pueden escuchar un teléfono así como un celular normal como este, que esté apagado, supuestamente apagado, pueden activar el micrófono y escuchar lo que hablen. Obviamente, si se siguiera la ley, esto no lo podrían hacer sino con orden judicial. Pero se sabe que eso lo han hecho sin órdenes y es fácil pasarse en las órdenes porque y eso lo han hecho, han demostrado y han tratado de poner freno a un poco de cosas y se sabe que donde no haya voluntad de hacerlo, por más normas que se implementen, nunca se va a hacer. Cogen y pasan 10 teléfonos celulares y después al final, es porque este teléfono está interceptado, no, es que está en una lista de sospechosos, que qué pena, fue que se nos fue mal un número y ya. O sea, maneras de hacer de que legalmente intercepten un celular de estos, ya existiendo la tecnología, es lo de menos. Y si hay corrupción, pues más, porque no necesitan ninguna orden, simplemente lo chuzan porque la tecnología lo puede hacer. Escuché una llamada, entonces es una persona que está protegida, que anda en un carro blindado, que es prácticamente una lata de sardinas donde está una cárcel ahí metido, con un esquema que lo está vigilando, que saben dónde está, pues está prisionero extramuro. Entonces qué peligro hay que se escape o que se fugue. Realmente esa acción fue una acción de humillación, fue una acción grotesca, fue una acción de fuerza, fue una acción de sabotaje contra el proceso de paz, contra las elecciones presidenciales, fue una acción de intimidación, no solo contra Santrich o contra la izquierda, sino contra toda la población, incluso contra la derecha, cuando la derecha sale diciendo, sí, que lo capturen, es que creen que no hay justicia acá, que ahora que decir, están reafirmando
que precisamente esa era la intención, esa espectacularidad y ese miedo, porque la misma derecha al ver ese miedo de que alguien lo pueden capturar así nomás, sin ley, sin nada, sin ningún procedimiento, sin un debido proceso, se exalta, se enerva. Entonces esa era la intención, exacerbar a la gente, intimidarla, ponerla nerviosa. Es una justicia imitando a la justicia de Estados Unidos, una justicia corrupta, una justicia del vaquero, de la ley del oeste, del gatillo fácil. Eso no es justicia, pero eso es lo que nos quieren meter a nosotros como justicia, con un fiscal corrupto de cambio radical, porque eso es corrupción. Y esa es la justicia que nos quieren implementar, y todas estas acciones se demuestra, y como lo he explicado, no tienen razón de ser desde el punto de vista legal, han sido extralimitadas. A nivel de prensa lo tratan de meter a nivel de Hollywood y de espectacularidad, porque para eso está la prensa, para tratar de adormecer y obtener la aprobación del público. Realmente las ideas populistas no existen. Las ideas populistas no son porque son de izquierda o son de derecha, las ideas populistas es porque cogen un medio de prensa a repetirlas y las vuelven populares. Como la chica rubia de los colegios. En estas películas de Hollywood, la chica más popular del colegio, la chica rubia de Estados Unidos, y es la chica popular. Eso es ser popular. Pero igual como puede ser una chica rubia, podía ser la chica más fea, y con que tenga todo el patrocinio de los medios, pues es la popular. Lo popular es lo que los medios hacen que las masas, que la mayoría de gente acepte como su ídolo. Porque la gente necesita esa aprobación y esa aceptación. Y es ahí cuando los manipulan para que acepten todos estos símbolos, todos estos íconos. Y vuelven popular. Entonces no es que una idea sea populista o no, el populista es el medio que hace, que no tiene ética y hace popular algo sin ser éticamente correcto. En este caso, esto es un populismo de justicia, una justicia populista. No es una justicia basada en el derecho, basada en los principios del derecho, es una justicia basada en el populismo y en la aceptación de las masas de toda esta espectacularidad que hacen. Acostumbrados el policía que rompe puertas, entonces no importa si rompe la puerta, porque lo muestran dentro de un contexto de una película en el cual la gente se siente identificada. Oh, el héroe vino a salvar y no había otra opción y lo hicieron, rompan esa puerta, caben. Eso es populismo realmente. Y es lo que están haciendo acá en Colombia, y es a lo que quieren llevar a nuestra justicia. Y es lo que han demostrado todos los fiscales, la policía judicial, el magistrado de la Corte Suprema, negando el recurso, negando esta acción de habeas corpus, llevando a la cárcel preventivamente a Santrich, cuando no es un condenado. Debería, viendo la edad que tiene, viendo el esquema de seguridad que tiene, viendo que es una persona con capacidades distintas a las que tenemos la mayoría de habitantes de Colombia. La mayoría tenemos nuestro sentido de la vista para orientarnos, él tiene capacidades distintas, y estas capacidades distintas, y el mismo Estado no se ha preocupado porque puedan ser desarrolladas, pues son unas limitantes, porque el país no está hecho desafortunadamente para personas con capacidades distintas a las del ser humano común y corriente, que tenga una talla determinada, una altura determinada, que tenga la vista, el oído, el olfato dentro de un estándar y un rango determinado, tenga otra capacidad distinta, y se va a encontrar con un poco de barreras funcionales, unas barreras de acceso en toda parte, para la misma justicia, las mismas instituciones, en la calle sale. Entonces uno mira que es desproporcionado realmente la actitud y las decisiones que ha tomado los funcionarios
dentro de estas instituciones. Son absurdas y desproporcionadas, y se nota que hay un interés no soberano, no de Colombia, sino un interés extranjero, un interés de Estados Unidos, y los intereses dentro de esos funcionarios también, que quieren seguir con esa política de falsos positivos que mal aprendieron acá en Colombia, de tener, como somos un país tercermundista, pues vengan, hagan lo que quieran, llévense, y con eso gánense en medallas y gánense en ascensos allá. ¿Qué implicaciones tiene esto para el proceso de paz? Pues ya lo había mencionado antes, que en otros videos y también en otros comentarios que se ha realizado, que si el objetivo, como me ha parecido, dentro de mi opinión, es capturar a los comandantes de las FARC, de antes del proceso de paz, quienes eran los comandantes, porque dentro de Estados Unidos todos ellos aparecen allá como siempre los que enviaron la droga. Nunca se les comprobó nada, nunca se les tuvo, pero siempre dentro de los procesos aparecían ellos como chivos expiatorios para todo. Cogían a un narcotraficante mexicano, hondureño, venezolano, lo que fuera. ¿Y de dónde venía la droga? Siempre tenían que decir que era droga colombiana. Hasta en las películas de Hollywood aparecen que la cocaína era colombiana, los colombianos. Y para ellos los colombianos allá en las FARC. Ya el paramilitarismo de vez en cuando se menciona, pero con esto lavada, con el proceso de Ralito, que fue el proceso de paz que hizo Uribe, también les lavó, y supuestamente que desaparecieron, entonces también les lavó a ellos el prontuario, excepto ya después que hizo lo mismo, empezó a extraditar después del proceso de paz a un poco de gente para callarlo. Pero quien aparece dentro de esos procesos ahora es la FARC. Esa cocaína colombiana es de la FARC. Y por eso ellos dentro de sus expedientes de justicia tienen que capturar a estos comandantes, y pues son premios y son botines para ascender, para unos falsos positivos enormes. A ellos no les importa si eso es verdad o eso es mentira, si eso es un cliché de una película de Hollywood. A ellos no les interesa nada de eso. A ellos lo que les importa es que el jurado se lo crea, que tengan un jurado tan ignorante, que desconozca tanto su historia y la geografía, que solo haya visto películas de Hollywood para que digan, oh, la FARC, oh, cocaína, condenemos. Gil, culpable. Y eso es lo que quieren, y ya con eso, pues, ascienden a esas personas. Ascienden a los fiscales, ascienden al juez, bueno, el juez ya después podrá lanzarse a un cargo de elección popular, magistrado, cualquier cosa. Ya con la aceptación de la gente, con estos casos resonados que los ponen en la prensa, no solo nacional sino internacional. Actualmente el Santris está en la picota. El día de hoy salió una noticia que Dinamarca le dio un premio a la Esperanza Santris, y con este premio, que son aproximadamente unos 20-25 millones de pesos, van destinados a la defensa de Santris, para defender a Santris. Es un premio que se ganó en Dinamarca y va a ir directamente al grupo de asesoría jurídica. Realmente 20-25 millones pues no es mucho, pero lo importante es el símbolo internacional que un país y unos ciudadanos de un país están apoyando. Estamos viendo desde otro ángulo nuestra realidad, no solo como colombianos, y decir, bueno, la guerra intestina entre la derecha y la ultraderecha que ha promovido Álvaro Uribe, que ha hecho resurgir a Álvaro Uribe, sino que podemos mirar también el pensamiento y los ángulos, los puntos de vista desde otras latitudes. En este caso, en Dinamarca, lo que dicen es que este premio va para esa defensa, pero dicen que es infundado, o sea que no dentro de este proceso no se ve realmente que lo que presentan como pruebas, como acusaciones, tenga una lógica y que tenga un sustento, que hacen creer que obviamente eso es un montaje. Y viene un apoyo, es un apoyo también moral, simbólico, respecto a lo que está sucediendo.
Incluso si yo pensara que fuera un criminal, como en el caso de la Biblia de Jesús y Barrabás, o incluso si fuera Álvaro Uribe, no estaría de acuerdo con esa extradición, y no estaría de acuerdo con ninguna extradición de colombianos.